El silencio que cayó sobre Teherán aquella mañana de junio era diferente a cualquier otro, una quietud profunda, cargada de luto, respeto y un dolor colectivo. Era como si hasta el viento supiera que ese día no sería común. Miles de personas se reunían en las calles, con banderas iraníes en las manos, algunas ondeando con orgullo, otras apretadas contra el pecho como intento de consuelo. Irán, en su historia milenaria marcada por glorias, tragedias y resistencia, vivía otro capítulo, que jamás sería olvidado: el funeral nacional de los militares y científicos nucleares muertos en la guerra con Israel transformó la capital en un mar de llanto, oraciones y promesas de venganza. El cortejo comenzó a las 7:30 de la mañana, partiendo desde la Universidad de Teherán, epicentro de muchos de los discursos revolucionarios de la República Islámica. La elección del lugar no fue casual, sino un gesto simbólico. Muchos de los científicos cuyos cuerpos eran llevados en ataúdes cubiertos por la bandera iraní habían estudiado, enseñado o investigado allí. Las instituciones académicas y militares del país siempre han estado interconectadas, especialmente en áreas estratégicas como el programa nuclear. Cada ataúd iba acompañado de familiares enlutados, oficiales de alto rango y miembros de la Guardia Revolucionaria. Pero no solo ellos estaban presentes. Gente común, religiosos, estudiantes, obreros, mujeres cubiertas con sus velos y hombres con rostros serios formaban una multitud silenciosa que parecía no tener fin. No gritaban consignas en ese momento, era el silencio el que decía todo. Las pérdidas recientes no eran solo estratégicas, eran personales. Nombres como el general Farid Mohammadi, el principal científico nuclear Dr. Saed Raimi, y el ingeniero en defensa electrónica Reza Khalilzadeh no eran solo figuras públicas o páginas en los periódicos, eran padres, hermanos, hijos, mentores, tenían historias, familias, esperanzas, tenían sueños que fueron interrumpidos por explosiones, drones y bombardeos. La guerra que se intensificó en junio de 2025 entre Israel e Irán trajo consecuencias devastadoras para ambos lados, pero para el pueblo iraní, ver a sus héroes regresar en ataúdes sellados, irreconocibles para muchos familiares, generó un dolor que trascendió la política. La televisión estatal transmitía en vivo, con música fúnebre de fondo, cada detalle. Las locutoras, con voz entrecortada, leían biografías de los fallecidos entre las imágenes del cortejo, mientras el ataúd del general Mohammadi era colocado sobre el camión militar que lo llevaría al cementerio de los mártires. Imágenes de su último discurso se mostraban en pantallas gigantes montadas en avenidas y plazas. Lucharemos con honor, aunque nos cueste la vida, decía con voz firme, semanas antes de ser alcanzado por un misil lanzado por un dron sobre la base de Natanz. En el interior del país, se celebraban ceremonias paralelas. En Isfahán, QOM, Shiraz y Masad, mezquitas y universidades abrieron sus puertas para oraciones colectivas, discursos y vigilias. El duelo nacional fue decretado por 3 días, pero para las familias, el tiempo de luto parecía eterno. El hijo menor de Raimi, Ali, de solo 9 años, sostenía la foto de su padre mientras caminaba junto a su madre en el cortejo. El niño no lloraba, solo miraba al frente, como si aún no comprendiera el peso de la ausencia. El líder supremo, Ali Khamenei, pronunció un discurso en la plaza pública, ante una multitud estimada en 2 millones de personas. Su rostro mostraba pesar, pero también firmeza. Estos hombres dieron su vida por la soberanía de Irán, por la ciencia, por la fe y por la resistencia. Fueron asesinados por quienes temen nuestro avance, que odian nuestra libertad, pero no lograrán detenernos. Cada mártir será reemplazado por 1000 nuevos defensores. A su lado, el presidente Ebrahim Raisi también pronunció un discurso, destacando el compromiso del país de continuar con el programa nuclear a cualquier costo. Si piensan que nos destruirán matando a nuestros científicos, no conocen el alma del pueblo iraní, dijo, entre aplausos contenidos y ojos llorosos. El dolor de la guerra estaba fresco. Las imágenes de los ataques israelíes a las instalaciones nucleares aún circulaban en redes sociales y noticieros.
La llamada Operación Risinglion, iniciada el 13 de junio, había combinado acciones coordinadas del Mossad, con sabotajes internos, drones autónomos y bombardeos aéreos. Entre los objetivos estaban laboratorios de investigación, bases de la Guardia Revolucionaria y centros de enriquecimiento de uranio. El impacto fue devastador. Más de 600 iraníes muertos, entre ellos, 27 científicos con cargos clave en el sector nuclear y 43 militares de alto rango. Israel, por su parte, informó que perdió 28 personas, entre civiles y soldados, pero la escala de destrucción en Irán era mucho mayor. Durante el funeral, uno de los momentos más conmovedores fue cuando un coro de estudiantes de secundaria entonó una versión tradicional de la canción E Irán, considerada un himno no oficial del patriotismo iraní. Las voces juveniles contrastaban con la solemnidad del momento, pero reforzaban la continuidad, la esperanza, la promesa de que, incluso ante la muerte, Irán seguía vivo. Madres, sosteniendo retratos de sus hijos muertos, se arrodillaban ante los ataúdes. Algunas gritaban nombres, otras solo murmuraban oraciones en farsi, mientras miembros de la Guardia Revolucionaria se acercaban, saludaban y entregaban la bandera doblada a las familias. Las cámaras de la prensa internacional captaban todo, aunque con cierta distancia. Desde el inicio de la guerra, el acceso de periodistas extranjeros había sido severamente restringido. Lo que se veía del funeral era controlado, cuidadosamente transmitido por el gobierno iraní. Aún así, el impacto era innegable. El mundo observaba en silencio, consciente de que aquel funeral también era un mensaje político. Entre la multitud, había jóvenes con brazaletes en señal de martirio, cargando carteles con frases como moriremos de pie, jamás de rodillas, la ciencia de ellos vivirá en nosotros y Israel pagará cada lágrima. Los noticieros de esa noche comenzaron con el funeral, pero pronto pasaron a análisis de inteligencia, predicciones sobre nuevos ataques y debates sobre el futuro de Oriente Medio. El funeral en Teherán, sin embargo, ya había entrado en la historia como uno de los más grandes desde la Revolución Islámica de 1979. Al final del día, 58 cuerpos fueron enterrados con honores de Estado, salvas de cañón y cánticos religiosos. Los cementerios se llenaron de flores, velas y promesas. Irán lloraba, pero también se preparaba para reaccionar. Las autoridades prometieron represalias, y las fábricas militares seguían operando a 3 turnos. Mientras tanto, el pueblo aún procesaba la pérdida. En las escuelas, los profesores detenían las clases para rendir homenaje. En las universidades, nuevos estudiantes se ofrecían voluntariamente para programas de ciencia y defensa. La sangre de los mártires, como decía un cartel frente a la Universidad de Teherán, regará el futuro de la resistencia. Esa era la realidad de Irán en junio de 2025. Un país de luto, pero con el puño cerrado. Un pueblo que enterraba a sus hijos con lágrimas en los ojos, pero también con fuego en el corazón. El funeral de los militares y científicos nucleares no fue solo una despedida, fue una declaración, un recordatorio de que, en Irán, cada muerte es una semilla de continuidad, y el mundo, una vez más, observaba con tensión, porque en ese funeral, además del dolor y el orgullo, había una certeza silenciosa flotando en el aire. La guerra aún no había terminado.